Estamos, ¿qué tal amigos, amigas? Muy buenas, bienvenidos un día más a Doble o Nada. Terminamos esta semana de grabación, estamos a domingo 26 de abril de 2020 y después de la sesión un poco más golfa que tuvimos ayer, pues hoy toca la resaca, hoy toca recuperarse, hoy toca volver a la realidad, estar al cabo de la calle de las cosas que están ocurriendo todos estos días. Seguimos confinados y seguimos en esa lucha contra una grave crisis sanitaria que, bueno, pues siempre nos gusta, como digo, tocar diferentes palos, conocer cómo está la situación en diferentes puntos de nuestro país y hoy tenemos mucha suerte. Voy a empezar a presentar porque, bueno, siguen aquí los habituales, como digo yo. Está Javi Revilla aquí en Palencia. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Hola, muy buenas. Aquí estamos, otro día más. Un poco diferente, ¿no? De ayer a hoy. ¿Qué ha pasado en tu cabeza? Me he cortado el pelo ya no podía más. Lo llevaba ya dejando caer muchos días y de ahí no ha pasado ya. ¿Qué tal? ¿Quién ha sido el autor material? ¿Tu madre Mi o madre, tu...? mi madre. Ha sido mi madre. Y Se ha bien, ¿no? atrevido y bueno. ¿Estás contento? Sí, me lo esperaba mucho peor, la verdad. Ha sido salvable el resultado. No va a ser motivo de emancipación, ¿no? El corte de pelo. No. En cualquier caso, ¿no? Muy bien, muy bien. Y nos vamos hasta Valladolid. Ahí está compañero periodista de Cadena SER Castilla y León, Álvaro Hernández. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Que ya tenía ganas de debutar, me decía alguno de estos días, porque bueno, sé que a diario no paras, los fines de semana un poquito más de tranquilidad en la redacción, ¿no? Sí, estos 2 días de sábado y domingo, pues para respirar un poco y tratar de aislar la cabeza del lunes a viernes, en el que la cabeza no para y aunque tu horario sea el que está establecido en tu contrato, la cabeza no descansa en ningún momento del día, estás permanentemente pendiente de la actualidad y bueno, estos 2 días para descansar un poco la cabeza, ver series, jugar a la Play y descansar un poco. Pues sí, mucho ánimo para todos los compañeros periodistas. Herrero también se ha pasado algún día, pero ya está muy ocupado. Ya David Herrero ha llegado a un punto en el que no se ha traicionado, ya no quiere pasar por aquí. Pero es verdad que mucho ánimo para los compañeros que estáis ahí con ese servicio esencial a tope. Otro compañero periodista, lo que pasa es que está en el epicentro de Valladolid, más o menos, de la provincia, que es La Parrilla, ese gran municipio. La capital. ¿La capital de dónde, Mario Moyano? De Valladolid. ¿De dónde? De Valladolid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí con los palentinos. El programa que habéis hecho aquí que es como el estado de alarma, pero un poco de los albañiles, versión a la centama, ¿no? Que es tu primera reaparición pública, macho, desde que la liaste con un artículo el 8M, fíjate, cuando nos preocupábamos por esas cosas, por debates ideológicos, esas cosas. Por esas cositas que al final, pues cuando llega a la dura realidad se ve que es un debate fuera de lugar. ¿Y qué tal? ¿Lo has superado ya? Sí, bueno, eso sí, eso lo he superado. Fueron unos días de mucho hostigamiento en Twitter, pero bueno, Yo, fíjate, a base de teclear. A mí me encanta porque cuando te pasa una cosa de estas, normalmente dejas Twitter, dejas las redes sociales, pero tú has seguido ya al pie del cañón y no abandonas la lucha. No, hombre, no hay que darle la razón nunca. Vamos a mandar un mensaje a todos esos profesores que nos ven, seguramente nos estén viendo, que aprendan un poco a respetar a sus alumnos, joder, que sin alumnos no van a poder llenar las clases, ¿no? Sin alumnos no van a poder cobrar. Eso estaría muy bien, que tuvieran ese respeto. Bueno, y no seguimos más, que si no nos cierran el canal y hay que llegar a los 100 por lo menos, o los 200, que tenemos apuestas ahí pendientes. En fin, bueno, vamos hasta Granada, porque ahí también está otra compañera periodista, Andrea Piñar. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Ya tenía ganas, me he hecho un poco de rogada, pero... Ya es verdad. Sabes que nosotros es un poco territorio de Doble o Nada, Granada, ¿eh? Porque ha pasado mucha gente de tu tierra. ¿Ah, sí? Sí, ha estado Joseda, que es costalero. Ese sí lo vi. Compañeros que tenemos ahí estudiando. Bueno, ¿qué tal las cosas por allí, por Granada? A ver, más o menos bien. Hoy parece que había un pequeño repunte de infectados, pero nos mantenemos. Bueno, pues luego conocemos también tu historia, que es muy interesante, pero como digo, cada semana intentamos tener gente de la comunidad sanitaria y nos vamos hasta Asturias, concretamente hasta Oviedo. Ahí está Pilar Quesada. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Hola, Roberto, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros.
Gracias por acompañarnos. Pilar es enfermera en el Centro de Salud La Lila de Oviedo. Y bueno, la verdad es que tenemos también, es otro territorio de Doblonada, Asturias, porque hemos hecho un programita hace poco y bueno, pues nos contaban tus paisanos, que es verdad que las cosas están un poquito mejor en el Principado, en torno a 2.500 infectados. ¿Cómo lo estáis viviendo desde la parcela de los sanitarios? Hombre, sí que es verdad que estas últimas semanas estamos notando un alivio respecto a las últimas semanas de marzo, primeras de abril. Aún así, tenemos todavía mucha carga asistencial, tenemos muchos seguimientos telefónicos. Yo estoy en este caso en atención primaria, entonces hemos reestructurado toda nuestra manera de trabajar. La consulta normal que teníamos, pues la hemos reorganizado y estamos trabajando por tareas. Hemos puesto a la puerta del centro de salud un triaje que llamamos, una clasificación de pacientes, de tal manera que no dejamos, entre comillas, pasar a nadie, sino que el paciente que entra por la puerta se le pregunta a qué viene y si tiene síntomas de posible coronavirus, se llevaría al circuito respiratorio. Entonces ahí estaríamos un enfermero y un médico para atenderlo y ahí es cuando usaríamos el famoso EPI, porque EPI solamente tenemos 4 en todo el centro de salud. O sea, para las consultas normales y domicilios que hacemos, pues vamos con lo que nos apañamos, vamos. Claro, precisamente esa es una de las piedras de toque que todos los sanitarios pedís, el tema de los materiales. Yo no sé ahora mismo cómo están las cosas desde que comenzó el estallido del coronavirus. Hombre, estamos mejor. Sí que es verdad que hay escasez de mascarillas, hay escasez de equipos de protección individual, pero bueno, podemos decir que cada día una mascarilla quirúrgica nueva la tenemos. Lo que no tenemos es las mascarillas FFP2, que esas nos las tenemos que comprar si las queremos, si las queremos conseguir. Y bueno, por lo demás, pues bueno, falta material, pero nos vamos apañando. Sí que es verdad que hemos notado alivio, hay menos contagios, hay menos infectados, entonces quieras que no, el Hospital Central de Asturias está también más aliviado. Entonces, bueno, estamos en ese sentido, estamos optimistas. ¿Qué tal los turnos? ¿Cómo os estáis rotando? Bueno, en los centros de salud a lo mejor es otro ritmo de trabajo, ¿no? Pero ¿cómo lo lleváis? En el centro de salud trabajamos, de lunes a viernes de 8 a 3, más la gente que hace guardias, que yo, por ejemplo, hago guardias, unas 5 guardias al mes, de 3 de la tarde a 8 de la tarde y algún fin de semana. Entonces empezamos haciendo grupos y descansando un día a la semana 4 personas. Se vio que eso para el tema de contagios no iba bien. Entonces lo que hicimos a últimos de marzo fue descansar la mitad de la plantilla por semanas. Vimos que tampoco iba bien porque justamente eran las semanas que mayores contagios había. Entonces había muchísimos seguimientos telefónicos, muchísimas visitas a domicilio. Entonces ahora mismo estamos descansando otra vez como al principio, un día a la semana 2 personas, para aliviar un poco esa carga. A términos de contagio no valdría para nada, pero bueno, es para aliviar un poco, por descansar un día, que al final estamos haciendo también seguimientos telefónicos en casa. O sea, que quieras que no, la consulta no presencial la seguimos haciendo. ¿Y cuándo os van a llegar los materiales para que vosotros podáis hacer vuestras propias pruebas? Porque imagino que conocer si los sanitarios estáis contagiados es lo principal. Pues mira, esta semana se van a empezar a hacer las pruebas por los centros de salud. En mi centro de salud tocaría el jueves, o sea que a mí me harían la prueba este jueves, me harían las 3. Me harían la serología, la PCR, que es el exudado nasofaringeo, y el test rápido de pinchazo en el dedo. Que el bueno, recordamos siempre que es la PCR, ¿no? Exactamente. Lo de la boquilla o como lo llaméis, sí, ¿no? Sí, la muestra nasofaringea. Sí. Pues mira, yo creo que Álvaro estará harto de preguntar en la Consejería de Salud, ¿verdad? Cada vez que vas allí preguntas por el tema, ¿no? En Castilla y León, en este caso. Eso es, y es la pregunta que siempre sale en la rueda de prensa, es cuándo van a llegar más test PCRs y más test rápidos para que se puedan hacer lo que el Ministerio siempre llama test masivos. Yo preguntarle a Pilar una cuestión. Siempre habla el Ministerio y el Gobierno de España de la posibilidad del rebrote, del famoso rebrote y de cómo afectaría al sistema sanitario. Un rebrote, volver a 2 semanas atrás, allí en Asturias, ¿cómo sería para el Principado tener un rebrote de casos tanto en la atención primaria como en los hospitales? ¿Está preparado el sistema allí en Asturias para poder resistirlo? Hombre, yo creo que si hay un rebrote en estos momentos,
habría un desborde del sistema sanitario. Quizá un rebrote en este momento, no tanto como si fuera en otoño, pero sí que es verdad que, claro, para una pandemia no estamos preparados, ni ningún sistema sanitario está preparado para esto. Sí que es verdad que en Asturias no ha habido tantos casos, porque estamos hablando de 2.500 casos para una población de 1 millón de habitantes. Entonces, bueno, tampoco es excesivo. Sí que es verdad que el Hospital Central, en este caso de Oviedo, nunca estuvo colapsado como tal. Entonces nos adelantamos. ¿Cómo nos adelantamos? Pues poniendo más camas de UCI y poniendo en el parking del propio hospital, habilitando un hospital de campaña, que tampoco se ha llegado a usar porque no ha hecho falta. Entonces, ahora mismo, si hay un repunte de casos, sí que se podría solventar. No tanto, a lo mejor en otoño, cuando brota la gripe. Entonces, si se nos junta un nuevo rebrote de coronavirus con un rebrote de gripe, entonces sí que es verdad que el sistema, yo creo que para la atención primaria nos desbordaría, sinceramente. Sí, eso que está diciendo Pilar yo creo que es clave. El tema de que no coincida un rebrote en otoño es fundamental. Ya, por ejemplo, la Junta de Andalucía ya ha propuesto que va a obligar a los mayores de 65 años y al personal de riesgo, a las personas de riesgo, a vacunarse contra la gripe. Esto es algo que, por ejemplo, Castilla y León ya ha dicho que va a estudiar. Eso es fundamental porque evitar un número de contagios muy grande de la gripe común en otoño, pues puede ayudar a un sistema sanitario que puede quebrar, como dice Pilar. Aquí también, por ejemplo, se ha hecho lo mismo en Castilla y León, se ha aumentado un 120% las camas UCI, lo que llaman aquí las UCIs extendidas, utilizando las REAs, utilizando diferentes tipos de lugares. En Soria, por ejemplo, se está utilizando la cafetería del hospital como UCI extendida. Y yo creo que eso será fundamental para controlar la pandemia. Una llamada masiva a la vacunación, en el caso de la gripe, yo creo que sería fundamental. Sí, además hay mucha gente mayor. Aquí, bueno, por regla general, a los mayores de 65 años se recomienda la vacunación de la gripe, pero muchas personas mayores de 65 son súper reacias a vacunarse. O sea, yo que estoy en las campañas de la gripe, vacuno a muchísima población, pero sí que es verdad que hay muchas veces que ofreces la vacuna y no se quieren vacunar. Entonces yo creo que es muy importante concienciarse de la prevención y también es muy importante hacer las cosas bien. Ahora, en estos momentos, para que el sistema sanitario no se colapse aún más si cabe. Igual es un momento de sacar también el lado positivo y en ese sentido la campaña de concienciación que se está haciendo involuntariamente con el tema del coronavirus va a ser muy, muy positiva para cuando veamos llegar otras oleadas de otras enfermedades, como es el caso de la gripe, que es anual. Entonces, igual por fin vamos a tener una vacunación masiva de gente de riesgo, ¿no? Y que al final, como digo yo, de esto vamos a aprender. Claro. O sea, estamos aprendiendo todos constantemente. Entonces, si esto vuelve a ocurrir, yo creo que estaremos más preparados porque nos ha pillado esto de sopetón, no sabemos, vamos, ahora ya mejor, pero al principio estábamos que no sabemos por dónde cogerlo, ni cómo actuar, ni cómo reestructurar la atención primaria, ni qué decir a los pacientes, porque los pacientes te preguntan qué es el coronavirus, que es que mira, que yo tengo una conjuntivitis, que si podré tener el coronavirus, claro, y no sabes qué contestar porque es un virus completamente desconocido. Entonces, claro, para nosotros también es mucho estrés. Sí, el papel de los sanitarios en ese estrés del que habla Pilar yo creo que es clave. El tema del posible rebrote ya no solo es por el sistema sanitario, sino por la cabeza de los propios sanitarios. El cansancio, el agotamiento mental que tienen que estar sufriendo las personas que están día a día exponiendo su cuerpo y el cuerpo de las personas con las que conviven, que eso es fundamental. Las personas, los sanitarios, muchos vivirán solos, pero muchos tienen sus familias, tienen sus hijos. Y yo creo que el protegerles ya no solo a nivel con EPI, sino a nivel psicológico, yo creo que es un paso fundamental que tienen que hacer las administraciones, porque ese es un problema casi tan igual como el colapso del sanitario, sino el colapso de los propios sanitarios. Pilar, no tienes hijos todavía, ¿no? No, bueno, no, y vivo sola, así que bueno, por lo menos no tengo el riesgo de contagiar a nadie. Mira, ves, un problema menos ahí. Ritual de limpieza, ¿eh? Oye, comentabas que muchas veces las noticias o las preguntas que llegan de los pacientes es a través del teléfono. Yo no sé si allí estáis recibiendo muchas llamadas de gente que pregunta si lo tiene. Sí. Se pone en contacto con el centro de salud
Y claro, tiene a lo mejor un dolor de cabeza, tiene un poco de tos, un poco de dolor de garganta, y llama y pregunta si lo tiene y si le podemos hacer el test. Y claro, nosotros en el centro de salud no tenemos test para hacer. Vamos a empezar a tener a partir de la semana que viene, porque va a empezar el famoso estudio de seroprevalencia que hablaban hoy del ministerio y demás, pues va a empezar esta semana. Entonces vamos a empezar a tenerlo, pero test en el centro de salud como tal no tenemos para la población. Yo creo que ahí comienza, Andrea, ¿verdad? Un poco tu viacrucis particular, ¿no? Sí, un poco sí. El 30 de marzo llamas por teléfono porque no te encuentras bien, ¿no? Claro, o sea, yo había empezado justo el día de antes con un dolor de cabeza al que no le di mayor importancia porque como sufro de migraña dije, pues ya está. Pero conforme iba pasando el día, así como me empecé a sentir peor, me dio tos, fiebre, dolor de garganta y tal. Y entonces, pues más que nada por prevenir y saber un poco, decidimos llamar al centro de salud y de ahí directamente como que me aislaron en el cuarto. Todo fue vía telefónica y me mandaron el tratamiento que se suele mandar para el COVID. Paracetamol, jarabe y vitaminas porque no me daba el sol. Y bueno, como que empecé a mejorar un poco y eso. Y lo que no se me pasaba para nada era el dolor de cabeza. Entonces ya llegó un día en el que empeoré muchísimo. Volvimos a llamar por teléfono porque, claro, como siempre nos alertan de no ir a los centros de salud, pues preferimos llamar por teléfono. De ahí me mandaron al centro de salud de mi pueblo y desde mi pueblo me llevaron directamente al hospital. Y allí, bueno, pues me estuvieron haciendo una serie de pruebas. No me llegaron a hacer el test porque no tenía en ese momento, porque aquí en Granada hay varios hospitales. Está el central, que está atendiendo el mayor número de casos, y al que yo fui, que es traumatología, que no atiende tanto esos casos. Entonces, no tenían test en esos momentos. Allí me hicieron pues una placa, un análisis, demás pruebas y no me pudieron, claro, al no tener el test no me pudieron confirmar como que tenía la enfermedad. Me dijeron como que tenía restos de haberlo pasado o de tenerlo, pero 100% oficial yo no sé si lo he tenido o no. O sea, no te dieron el positivo. No. Yo tengo, pues, eso, o una gripe, que puede ser, o sí haberlo pasado, no lo sé. Con mucho miedo. ¿Y qué hiciste entonces? A casa, ¿no? A casa, sí, yo lo he pasado en casa porque después del hospital me dieron el alta y tuve que seguir porque no se me pasaba. Seguí, creo que han sido casi 3 semanas lo que he estado mala, pero eso ha sido en casa todo el tiempo. ¿Y qué tal? ¿Qué notabas? ¿Que te faltaba el aire o cuál No, son los síntomas? lo que yo sentía era el dolor de cabeza que se me iba, la tos, las décimas de fiebre y bueno, pues el dolor de garganta, pero no mucho más. Lo peor, ya te digo, lo peor que llevaba era eso, el dolor de cabeza. Este es uno de los escenarios posibles, yo creo, ¿no? Saber si tienes la enfermedad, puede ser que no la tengas, y luego los famosos asintomáticos, ¿no? Que yo creo que este es el gran caballo de batalla que tienen ahora mismo, no sé, toda la comunidad sanitaria, porque os pregunto, bueno, Álvaro, que está súper informado, o Pilar, ¿no? ¿Cómo puede afectarnos el tema de los asintomáticos? Primero Pilar. El tema de los asintomáticos, la verdad que es una cosa complicada, porque al principio, yo me acuerdo en febrero, que vinieron a darnos una charla Medicina Preventiva y Salud Laboral, donde nos decían que los asintomáticos no contagiaban. Entonces, bueno, yo salí de esa charla súper tranquila. Luego, a medida que se va conociendo más del coronavirus y más de cómo se transmite, cómo se contagia y demás, nos dijeron que había un alto porcentaje de la población que era asintomática, que no notaba absolutamente nada, pero contagiaba. Entonces, claro, ahí está el tema. Si tú no notas nada, no llevas mascarilla por la calle, hablo contigo a menos de 2 metros y te contagio,
Pues claro, yo creo que es muy importante lo que hablábamos de los test masivos, hacer test a tokiski. Y luego está el tema de los niños, que hoy ya han empezado a salir a la calle, que está Javi hoy con el Twitter ardiendo. Hemos salido a lo loco. Y no tienes hijos y también estás enfadado con el tema, joder. Bueno, claro, es que yo, según me he levantado esta mañana, me he dedicado un poco a ver cómo estaba el ambiente, ¿no? Porque era bastante evidente que iba la mayoría de la población con niños, iba a aprovechar la situación y efectivamente lo que he visto nada más asomarme es a 2 adultos juntos, cuando en teoría solo se puede uno con 3 niños, todos sin mascarilla y sin guantes y el niño venga a toquetear paredes, claro, o sea... Y esto en una ciudad como Palencia, que es más difícil cruzarse con gente, porque es una ciudad más pequeña, menos población, pero bueno, luego ves las imágenes del telediario, ves cómo están los parques en Valencia, Madrid y Barcelona, y es que se te cae el alma a los pies. O sea, yo, si fuera sanitario, o sea, diría, ¿para qué estoy yo matándome a trabajar? ¿Para qué estoy yo sin dormir, trabajando 7 días a la semana, 24 horas, para que luego nos tiren todo el trabajo por la borda? Es que es para indignarse. Y todavía había gente... Claro. Se nos pide responsabilidad y no la tenemos y al final las consecuencias las pagamos nosotros. Claro, y todavía había gente respondiéndome a las historias diciéndome, pero es que, ¿cómo no vas a dejar salir a los niños a la calle? Es que igual acaban traumatizados. Traumatizados en esto vamos a acabar todos. Es una situación excepcional. Una pandemia nadie la va a prever. Entonces, de una manera u otra nos va a afectar a todos y es imposible salvar del todo a los niños. Los niños, igual en una menor medida, también se van a ver afectados, creo yo. Entonces, yo esta decisión, sabiendo cómo somos en España, que ese es otro factor a tener en cuenta, que tenemos la mítica picaresca, que igual en algunas situaciones pues nos viene muy bien y tal, pero para esto está claro que ha sido un error, en mi opinión, porque estaba claro que esto iba a pasar, igual que lo veo yo, que no tengo ningún medio a mi alcance para ver movimientos de personas, de geolocalización, cómo se está haciendo, estos datos los tiene el gobierno y aún así ha decidido dar este paso. Cosa que en mi opinión es un error. Yo creo que es muy difícil de controlar. 1 hora diaria, ¿cómo controlas que sea 1 hora y no sea 3? ¿Cómo controlas que salgan 1 vez al día y no sea 2 o 3? Es que es muy complicado. Claro, pero al final también supongo que poco a poco se tendrán que ir dando estas medidas. Claro, hay que hacer una llamada a la responsabilidad de la gente. Pero es que no puede durar el confinamiento para siempre. No. O sea, al final, por ejemplo, el 2 de mayo dice que si va a poder salir la gente a correr, a hacer deporte. Pues el día ese pues va a ser pues lo que se ha pasado hoy con los niños, pero bueno, creo que salían imágenes en Francia de centenares de personas corriendo por la calle de arriba para abajo, todas juntas. Es que el problema ya no va a ser solo eso, es que cada uno va a interpretar la palabra hacer deporte a su manera y todo el mundo va a poder interpretar salir deporte como ir a andar. Entonces vas a sacar al 100% de la población a la calle porque todo el mundo va a querer andar. Entonces va a ser eso, va a ser una hecatombe. ¿Y cómo regulas la edad? Porque lo que yo pienso, ¿qué edad pones de tope? Porque la gente mayor, mis pacientes diabéticos me dicen que les haga un escrito de que pueden salir a caminar, están deseando salir a caminar y son los pacientes más vulnerables, con más factores de riesgo. Es que muy difícil de regular también eso. Yo creo que habría que esperar a que como contabas antes, baje un poco el nivel todavía de saturación que están sufriendo los hospitales o los centros de salud y ya en ese momento... lo que se habla un poco del contagio en rebaño, esto que se ha comentado, pues bueno, yo creo que tiene que ser muy progresivo y que el contagio se vaya progresando, pero de una manera muy, muy poco significativa, no de manera masiva, porque si no lo que se va a conseguir otra vez es volver a saturar las urgencias, los hospitales, que tengan que seguir montando hospitales de campaña y es que al final, pues al final es un desastre todo. La palabra importante es esa, yo creo, la responsabilidad que deberíamos tener cada uno, porque obviamente el gobierno no puede estar en la policía permanentemente. Claro, oye, ¿tú qué años tienes? ¿Cuántas veces has salido? Entonces la palabra sería esa responsabilidad. Yo personalmente no era partidario de esta medida. Bien es cierto que muchos expertos, virólogos en la comunidad, como Raúl Ortiz de Alejarazo, que es uno de los virólogos que más sabe en toda España, que es de aquí de Valladolid, era partidario de regular estos paseos de los niños. Castilla y León desde un primer momento no era partidario de esta medida. Yo personalmente me ha parecido pronto. Que los niños necesiten salir probablemente, pero creo que había que haber esperado un poco más. Y respecto a lo del 2 de mayo, yo creo que ha habido un poco de precipitación. Me explico. No todas las ciudades están igual, no todas las provincias están igual y no todas las comunidades están igual. En Zamora, probablemente, que tienen un índice de enfermos por debajo del 1% de la población, quizá puedan salir a pasear y hacer deporte el día 2 de mayo. Pero una ciudad
o una localidad como la Granja de San Ildefonso, donde el 5% de la población está enferma por esta enfermedad, por el coronavirus, no puede salir a la calle. Es un auténtico error y es un auténtico peligro hacer un llamamiento a que la gente salga en una localidad o en unas provincias como son Salamanca, Segovia, Soria, Barcelona, Madrid, donde el número de contagios es altísimo, donde las aglomeraciones de personas, ya lo hemos visto, las imágenes de hoy de la Diagonal de Barcelona, de la Barceloneta, el Paseo del Turia, algunas playas, no puede ser, o sea, son imágenes que desmoralizarían a cualquier trabajador sanitario que lleve partiéndose la vida durante estos meses y con cualquier persona que haya sido responsable durante el confinamiento. Y la palabra responsabilidad es lo que decía Javier. En este país somos muy pícaros. Hemos llegado a ver noticias de personas que han aparecido en maleteros de coches para ir a algún lado. Eso ha pasado en Burgos hace una semana. O paseando peces. O paseando peces. O paseando un perro de peluche por Palencia. O sea, apelar a la responsabilidad de muchas personas de este país yo creo que es un error. La mayoría de la gente está obedeciendo, completamente de acuerdo. Pero aunque la mayoría está obedeciendo, las pocas personas que se salten esta restricción pueden complicar y llegar al colapso del sistema sanitario con un rebrote que ya lo que hemos hablado sería peligrosísimo. Es que creo que hay que tener dos factores en cuenta. Que aquí, en primer lugar, lo que hagan unos pocos, por desgracia, nos afecta a todos. Porque es un virus que contagia de forma exponencial. Entonces, lo que comenta mucha gente es que la mayoría de la población está siendo responsable. Y eso es verdad. Pero es que el problema es que cuando vayamos a convivir en la calle con estas personas que no lo están siendo, pues nos vamos a ver afectados todos. Y la segunda cosa a tener en cuenta es que la gente que está saliendo a la calle en un porcentaje alto no lo hacen de manera segura, porque lo que os comentaba antes, yo no veo a nadie ni con guantes ni con mascarillas. Entonces, todavía creo que no es el momento de salir a la calle porque estás mandando a la gente a la guerra sin armas. Sí. Creo yo. Yo creo que también hay... Sí, habla. La gente está cansada ya también de estar 40 y pico días en su casa, y yo que hago domicilios todos los días, porque yo aparte de mi consulta en el centro de salud voy a las casas, tengo curas, tengo inyectables, pues bueno, tengo pacientes que tengo que atender en casa. Y sí que es verdad que esta última semana, lo comentaba con mis compañeros, veo cada vez más gente en la calle, cosa que no veía antes. Mucha más gente en el supermercado, mucha más gente paseando a los perros, mucha más gente hablando entre sí, que antes no lo veía. Sí que es verdad que guardan una distancia de seguridad, pero antes cada uno iba a lo suyo y ahí no hablaba nadie con nadie. Y ahora sí que es verdad que sí que lo estoy notando y lo estoy viendo, sobre todo esta última semana. Y bueno, mañana cuando hagan los domicilios, pues me imagino que con los críos por ahí, pues más de lo mismo. Un indicador que yo... Sí, dale, perdón, Álvaro. No, lo que quería decir es que con lo de los críos me ha parecido que vivimos como una situación que la gente está como nostálgica de hace unos meses, y la gente ya se piensa que en cuanto den un mínimo de salida van a poder hacer vida normal. Eso es un pensamiento que hay que quitar absolutamente de la mente de las personas. Que no vamos a poder hacer vida normal probablemente, no sé si en años, pero vamos, en meses. Hasta que haya una vacuna. Bastantes meses. Y vamos, es que llegar a una vida normal, esto lo decía, que cómo podía cambiar la economía, cómo podía cambiar los restaurantes, cuánto tiempo va a pasar para que un vuelo flete a las mismas personas que estaba fletando hasta ahora, cuánto tiempo va a pasar hasta que un restaurante, o sea, imaginar los restaurantes de comida rápida, todo eso. Yo no sé, o sea, no va a haber aglomeraciones de ese tipo de ninguna manera, discotecas. Es que la gente ya se piensa que, nada, ya el 2 de mayo o el 3, ya cuando se pase esto, vamos a vida normal, ya. Pero de vida normal nada, vamos. Yo creo que va a ser un antes y un después esto. Álvaro. Pero no creo que tengamos esa responsabilidad, la verdad. O sea, yo estoy viendo que al fin y al cabo ha llegado el momento de salir y seguimos siendo iguales. O sea, no hay cambio. Estoy harta de leer, no, es que esto va a suponer un cambio. Vale, puede suponer un cambio a lo mejor en economía, a lo mejor en otros aspectos, pero personalmente las personas no están realizando ese cambio. Yo soy más optimista en eso, y quizá porque hablo con tanta gente, tengo tantos pacientes al día que me comentan sus historias, su familia, los problemas que tienen, pues hijos que han perdido el trabajo, que están en ERTES y demás. Y yo sí que creo que va a ser un antes y un después. Creo que vamos a valorar mucho más las cosas
Y creo que quizá antes vivíamos demasiado rápido, esto nos ha hecho frenar y creo que vamos a aprender a vivir con menos, fíjate. O eso quiero pensar. A lo mejor soy yo la pesimista. A raíz de lo que decía Pilar del aumento de gente en las calles, yo creo que en las ciudades grandes un factor fundamental para ver cómo cambia la movilidad son los autobuses. Yo creo, y me he ido fijando estos días de camino a la emisora, que está en la Plaza Colón de Valladolid, una zona céntrica. Hay muchos buses que van y vienen por el paseo de la estación. Hace 2 semanas igual veías a 1, 2, 3 personas en el bus. Ya esta semana había más de 10, 15 personas en un autobús. A distancia y con mascarillas, sí, pero había 10, 15 personas. Eso implica que la gente está saliendo más. Eso implica que hay más movimiento de coches. Eso se nota en las grandes ciudades, que hay más movimiento de coches, y yo creo que es un hecho que la gente, no que esté perdiendo el concienciarse del momento que se está viviendo, pero que sí que se están relajando un poco. Esa es la percepción que tengo yo ante esto. Y yo también estoy de acuerdo en que yo creo que a partir de esto la gente sí que va a valorar mucho más otro tipo de cosas, y volver a la normalidad, yo creo que no se volverá a la absoluta normalidad hasta que no haya una vacuna definitiva y que se haga de manera masiva. Hasta el momento tendrá que haber restricciones en cines, en discotecas si las hay, restaurantes, supermercados, deberá haber restricciones hasta que haya una vacuna. Bueno, pues en cualquier caso, apelar, como bien decís, a la responsabilidad. Algunas instituciones lo han hecho, ¿eh? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Palencia, que ha recomendado que la gente, aunque tenga ganas de salir con los niños, que sea responsable y que salga lo menos posible. Que el estado de alarma todavía no se ha levantado y sigue decretado. En cualquier caso, yo creo que todo tiene solución en la vida, menos por desgracia la muerte. Y la muerte es un aspecto o un escenario de la propia vida que no habíamos tratado aquí en Doblonada hasta el momento. Pero bueno, pues hoy tenemos a Mario, que además de ser un gran periodista, ya lo he dicho, que escribe muy bien y que yo os animo a que le sigáis por redes sociales, porque lo que dice lo dice muy bien y muy claro además. Bueno, pues cuando terminó la carrera empezó a ganarse la vida honestamente y además, como tiene que ser, pues trabajando en una funeraria. Mario, bueno, ¿quién te iba a decir, no? Lo primero, acabar ahí. Me ha gustado cómo lo has introducido, porque no sabía por qué de retorno ibas a ir. Te doy buena nota. En Palencia somos expertos en rotondas, que hay un montón, o sea que no... Bueno, hay bueno, muchos. En Salamanca igual. ¿Qué tal? Porque yo creo que también habéis cobrado un poco de notoriedad estos días, los que trabajáis en las empresas funerarias, porque la situación es más complicada de lo que habitualmente es. Sí, desde luego. Y bueno, también he notado a muchos compañeros un poco diciendo: a nosotros no nos dan aplausos, solo para los sanitarios, que había ahí un poco como de celosillos. Pero bueno, sí, la situación también es muy complicada y también se están partiendo el lomo. Yo, bueno, os puedo comentar un poco la situación. Yo he vivido tanto la situación de Valladolid, que la estoy viviendo ahora mismo, estos días estoy de descanso, como la situación de Madrid. Yo he tenido que ir a Madrid algún día a ayudar porque no dan abasto. De hecho, bueno, nuestra empresa es a nivel nacional, tiene departamentos por toda España, y allí en Madrid había gente de toda España, literalmente, pero gente que les ha alquilado un piso la empresa para que se quede allí a trabajar, porque es que no daban abasto. Y bueno, pues para que se hagan una idea los oyentes de cómo está la situación, si un día normal nuestra funeraria allí en Madrid inhuma o entierra, que se llama dan salida del tanatorio, a unas 20-25 personas, ahora con el estado de alarma y con el coronavirus estaban dando una salida total de más de 100 personas. O sea, eso significa cuadriplicar o quintuplicar la tasa normal. O sea, un estrés de trabajo difícilmente llevable. Y bueno, trabajan 12 horas diarias, por ejemplo. Ese es el horario que tienen, 12. Un tío que entra a las 3 de la mañana sale a las 3 de la tarde. Y así lo están haciendo. Llevando cuerpos a incinerar a toda España. El otro día tuvimos que bajar hasta Madrid unas cenizas de gente que habían ido a incinerar a Aguilar de Campo desde Madrid, estamos hablando. Y bueno, en Valladolid sí que también se nota un poco la diferencia. No es el caso de Madrid ni mucho menos, pero por ejemplo este mes nosotros de normal tenemos unos alrededor de 20 servicios, 20-25, pues este mes, a falta de 4 días para terminar, no sé si tiene 31, ya que estamos a abril, ¿no? Sí, 26 de abril todavía. ¿Qué tiene?
Hace el truco, 30. El truco de los nudillos. 30. Pues eso, quedan 4 días y llevamos 41 servicios. O sea, llevamos el doble que un mes normal. Entonces, pues eso, bastante más trabajo de la cuenta. Oye, y claro, dices que la rutina ha cambiado mucho. Algún día igual vas a Madrid y no sabes si puedes comer, porque claro, en los tanatorios, los restaurantes en principio están cerrados. Claro, los tanatorios, los restaurantes están cerrados, el tanatorio nuestro tiene restaurante, que está inoperativo, y lo que hacen un poco es el día anterior avisan a Globo, a Globo Empresas de este estilo, no sé exactamente cuál es. Sí, de mensajería de comida. Sí, de comida, y simplemente les ponen un mensaje para poder comer algo en esas 12 horas. Y así está un poco la situación. Luego, en cuanto a las diferencias que hay con respecto a la normalidad, pues que no hay velatorios, eso ya supongo que lo sabréis, que en los cementerios solo dejan estar a 3 personas y separadas. O sea, al final la muerte se convierte en algo bastante escondidito. O sea, es una pena, la verdad, porque hay muchas familias, por ejemplo, que no pueden ni ver al familiar, o sea, un familiar que ha ingresado en el clínico, que ha fallecido allí por coronavirus, y la familia a lo mejor está en cuarentena. Y si no está en cuarentena, da igual, porque tampoco va a poder ver al familiar. O sea, al final, la mayor parte de las personas no vuelven a ver a su familiar, a menos que se haya muerto en casa, cuando ha fallecido en un hospital. Y claro, esa es un poco la angustia que tienen las personas, que sienten como no pueden dar una despedida digna a sus seres queridos. Y ¿Habéis vivido, Mario, alguna situación algo más complicada de lo habitual, precisamente por esto? ¿Algún choque con alguna familia? Porque claro, tú tampoco estás preparado para esto. Te quiero decir, si ya la muerte es un trago, bueno, el más amargo posible, ahora incluso más. Bueno, la verdad es que la gente lo entiende bastante bien. O sea, la gente ha comprendido la situación. En ese caso sí que lo ve, o sea, le duele, porque le duele, pero no lo ve como algo, o sea, no se queja, no dice, no, yo quiero verlo, no sé qué, no sé cuánto. Sí que es verdad que algunos nos han dicho que se podían ir más al cementerio, que si le podían ver y tal, pero tú se lo explicas y la verdad es que la gente responde en ese sentido bastante bien y de manera adulta. Mucho ojo con el tema de los velatorios, porque Álvaro, yo creo que en Castilla y León, tú que estás en la redacción del regional, en Miranda, por ejemplo, fue el foco de contagio. Claro, cuando empezó todo, prácticamente cuando había casos solamente en Madrid, en Barcelona, algunos creo que hubo en Sevilla y en Valencia, y los primeros que registró Castilla y León, aunque fueron en Segovia y en Valladolid, quiero recordar, el principal foco, el primero fue en Miranda de Ebro, y todo vino a raíz de un velatorio que se celebró en Vitoria. Claro, quizá la sensación más dura que puedes tener un familiar es no poderte despedir de tu familiar, ya sea que haya fallecido en un hospital o en una residencia. Pero el tema de los velatorios es un tema que hay que tenerlo con mucho cuidado todavía, porque como hemos podido comprobar, el velatorio ha sido un foco en esta comunidad. El principal foco grande, cuando habría 80 casos en la comunidad, pues 65 eran de Miranda de Ebro, y los 65 eran a raíz de este foco del velatorio. Entonces, el velatorio hay que tenerlo bastante más controlado durante bastante tiempo, aunque suponga un dolor tremendo para las familias, porque se ha demostrado que es un foco de contagio bastante grande. Yo supongo que lo empezarán a habilitar, pues como los entierros, para 2 o 3 personas, la familia más allegada, separación, pero claro, un velatorio normal es que pueden ir 200, 300 personas, pasar por allí, pésames, o sea, hasta que se vuelva a ver eso, pues igual. La normalidad no va a correr prisa, desde luego. ¿A ti qué te parece, Mario, que se hayan publicado fotos del Palacio de Cristal, creo que era, de esa especie de, bueno... Palacio de Hielo. El Palacio de Hielo, perdón. Sí, una morgue improvisada. ¿Qué te parece que se hayan publicado esas imágenes? ¿Te parece adecuado? Bueno, a mí sinceramente impactar no me han impactado, porque he visto bastantes féretros más, por desgracia. Pero bueno, tampoco me parecen unas imágenes tan impactantes, sinceramente, dejando de lado lo que he visto yo. Yo creo que se ha atacado más por cuál es la cabecera del periódico, y eso es una opinión mía. Cuando se han publicado, bueno, de hecho el otro día El País, creo que en una noticia sacaba fallecidos en el suelo,
tirados, mal tirados. Y bueno, esto es un poco lo de siempre, lo de el periodismo de guerra que te explican en clase y te enseñan ahí fotos de fallecidos. Esto está bien, esto está mal. Poner a Aylan, el niño sirio que estaba en la playa, está bien, está mal. Pues al final unas personas, dependiendo de su ideología, pues te van a decir si está bien o si está mal, dependiendo de quién lo publique. Y al final esto es un poco lo de siempre. Pero vamos, respecto a las fotos del mundo, la del Palacio de Hielo me pareció bien normalita. O sea, lo que es. Bueno, pues una realidad, por desgracia, que se está viviendo. Sí, Álvaro, querías decir. A raíz de esto, bueno, un comentario. El Washington Post, quizá uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, publicó en portada una foto de una fosa común en Nueva York. Bueno, yo creo que eso dice mucho. El fotoperiodismo es un arte. Aunque sea doloroso, seguirá siendo un arte. Y el fotoperiodismo de guerra es una de las joyas que tiene esta profesión. Es duro, sí, pero es unas fotos que chocan, que te hacen pensar, que te hacen ponerte en contexto de lo que estás viviendo, de lo que realmente está pasando. La foto de la morgue de Madrid es una foto que puede ser dura. Mucho más dura es la que publicó El Mundo un par de días después de un fallecido en un domicilio. Bueno, estamos en guerra, como dice el presidente del gobierno. Esto es fotoperiodismo y a mí estas portadas me hacen pensar, me hacen reflexionar. Y quizá si hay mucha gente que no está concienciada en esto, igual esa foto le ayuda a concienciarse realmente de lo que está pasando. Que son bonitas de ver, no, está claro que no. Sería mejor ver a gente disfrutar en la calle o ver un campeonato de fútbol en portada, pero realmente es lo que está pasando y lo que nuestra responsabilidad y nuestra labor es contar lo que está pasando. Pero resulta también un poco curioso, como siempre parece que los muertos que nos pillan más de cerca... ¡Hala! Bueno, creo que se me... Sigues con nosotros. Que los muertos que se escuchan tan de cerca, que se ven tan de cerca, perdón, como que siempre impactan mucho más, como siempre hay una moralidad mayor que, por ejemplo, eso, los muertos de una guerra de más allá del charco. Y no sé, me parece un poco hipócrita también todas estas actitudes, o sea... Este es el debate de periodistas que ya, por ejemplo, Pilar, pues ya dice, mira, esto ya, como lo veo por desgracia también. Interesante, las cosas como días, son. ¿no? Que sí, que vosotros lo veis también, ¿no? Es que convivís con la enfermedad y con la muerte, Pilar. O sea, es un tema, por desgracia, de los sanitarios, ¿verdad? Sí. Yo voy muchas veces a domicilios y me encuentro pues es un fallecido y hay que comunicar a la familia, decirle que ha muerto y es una cosa pues muy, muy dura. Yo creo que es de las cosas más duras a las que nos enfrentamos los sanitarios, ¿eh? Pues sí, yo creo que es más duro eso que lo nuestro. Que comunicar a la familia... Perdón. Bueno, era solo eso. No, me preguntaba que cómo os preparáis para dar una noticia de este tipo. O sea... yo creo que estamos preparados. Yo creo que cuando terminé la carrera y empecé a trabajar y vi, bueno, en la carrera ya había visto fallecidos, había, bueno, en prácticas, pues bueno, también lo habíamos hecho, pero cuando sales de la carrera y te enfrentas por primera vez a eso, yo creo que para eso no estás preparado ni te preparan en la carrera para esto. Eso es a base de aprendizaje del día a día. Además, yo ahora estoy más preparada que hace 7 años que terminé la carrera. Aún así, siempre es muy duro dar ese tipo de información, al igual que dar información de una enfermedad terminal, es muy duro, muy duro. Además, yo creo que esta noticia tiene una carga mayor en el sentido de que no has podido estar con el enfermo, o sea, no te lo ves venir, digamos. Entonces, supongo que es más complicado. Hombre, claro, además tienen que estar en el hospital, lo que decían, sin familia, sin un apoyo, sin una mano a la que coger, solos y pensando que a lo mejor se pueden morir porque ellos se dan cuenta de lo que están pasando. Y entonces eso es muy duro, o sea, eso es desgarrador. Desgarrador. Un poco también la situación de las residencias de ancianos. Pues sí, y lo hemos hablado, por desgracia, aquí durante muchos días, que bueno, que evidentemente es una situación complicada y lo dicho, que hay que seguir peleando cada día para que venga esa famosa desescalada y podamos
si se puede, regresar a nuestras vidas diarias. Que bueno, que seguimos viviendo y seguimos haciendo cosas, porque estamos confinados, pero imagino que entre tanto trabajo algo haréis para desestresaros, ¿no? Por ejemplo, no sé. Álvaro, ¿qué haces? Decías que jugabas a la Play y eso, ¿no? Pues sí, mis días de descanso son sábado y domingo, prácticamente en casa, entre semana trabajando lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, habitualmente mañana y tarde, y hay días que hago mañana en la radio y tarde, trabajando con la página web en casa. Bueno, sobre todo dedico las noches con la tablet a ver series, a ver películas, para desconectar un poco la cabeza. Y luego en fin de semana la Play, jugar, desconectar un poco con los videojuegos. Sobre todo, mira, me enganché me lo recomendaron en la redacción y después de tanto ir La Casa de Papel, La Casa de Papel, La Casa de Papel. Bueno, pues me vi La Casa de Papel en 3 días. O sea, sí, aquí también. Me enganchó. Aquí no es el único. Y eso, pues, son mis ratos de descanso, son cuando me meto en la cama prácticamente para ver alguna serie o algo. Acabas un poco cansado a nivel anímico, date cuenta que es monotonía, es siempre lo mismo, no te permite hacer otros temas, no sales de la radio para ir a ruedas de prensa. Bueno, a intentar sobre todo aislar la cabeza cuando acaba la jornada laboral, aunque es complicado en 3 semanas. Bueno, pues intenta ir sobre todo con eso, con series y con películas. Mario se reía, ¿tú qué pasa? No estarás saliendo a la calle, ¿no? Que en la parrilla ya os conozco yo, ¿eh? No. Esto de que es un pueblo, la gente igual se anima. Bueno, antes de nada quiero decir una cosa de La Casa de Papel. Me parece que todo lo que toca Netflix lo estropea. O sea, y realmente en España hay mucho postureta de las series cuando están en la televisión normal no las ven, y cuando se cuelgan en plataformas como Netflix, que tienen un poco ya más de glamour, que les gusta decir, pues la ¿Tú lo has visto o no? Yo vi La Casa de Papel cuando estaba en Antena 3, me pareció muy buena serie. Una serie como otra cualquiera de Antena 3, que de hecho yo en Antena 3 he visto bastantes mejores. Por ejemplo, la de Fariña me parecía bastante mejor que la de La Casa de Papel. Está muy bien. Y luego la coge en Netflix y le da un toque de políticamente correcto, bueno, en fin, he visto alguna escena y la verdad es que me revolvía en pues casa. Tienes que verla, que está entretenida. Te lo digo yo, que soy el hater oficial. Sí, pero que me parece que como que siempre las cosas americanas, cuando lo cojo en una plataforma americana o cuando lo cojo en una plataforma un poco más global, ya va todo el mundo a verlo. Pero si es en Antena 3, no nos vamos a tragar una serie de Antena 3, que son un asco. Las series españolas, va. Es verdad, pues ese orgullo patrio te ha venido bien, ¿no? Bueno, ¿sales a la calle o no? No me engañes. Sí que suelo dar alguna vuelta. Es que aquí puedo leer. En los pueblos sí que tenéis esa ventaja, entre comillas, ¿no? Realmente, y eso lo ha dicho antes Álvaro, no es lo mismo una medida de desescalada en Madrid, por ejemplo en Madrid ciudad, que aquí en mi pueblo. En mi pueblo yo salgo, puedo ir por el Pinar por atrás y me cruzo con un gato. O sea, esto es una realidad. Y sí que es verdad que habrá gente que diga, ya, pero si lo hacéis todos, bueno, acepto las críticas, pero yo creo que es una medida que no hace daño a nadie, realmente. Yo no sé en tu pueblo, pero hay municipios en Palencia que el alcalde ha sacado un bando diciendo tenemos 0 contagios, no venga nadie. O sea, no dejamos pasar a nadie. Para que te hagas una idea, ¿eh? O sea, que sí que en los pueblos se vive otra realidad. Sí, en mi pueblo sí que hubo algunos de Madrid que vinieron para acá cuando todo el brote, para pasarlo mejor aquí, o gente de Valladolid, pero bueno, al final les criticaba mucho a la gente de Madrid, por eso yo lo veía una actitud bastante normal, sinceramente. A los forasteros, que siempre se los critica. Bueno, que vea, que tenemos 2 minutos para las 8 y la gente tendrá que aplaudir. Pilar, ¿tú qué estás haciendo estos días para liberarte un poco de esa tensión? Bueno, pues yo la verdad que por semana estoy a tope, porque realmente trabajo de 8 a 3, algún día que tengo guardia hasta las 8 de la tarde, y realmente cuando salgo, entre llegar a casa, quitar la ropa, ducharme, desinfectar gafas, desinfectar móvil, me pongo a comer casi a las 4 de la tarde, 4:30. Entre que limpio un poco, me pongo al día, pues eso, hablo con mis padres, con mis amigos, tal, cuando me doy cuenta ya es la hora de cenar. O sea que realmente descanso
los sábados y los domingos. Y bueno, como todo el mundo, pues algo de ejercicio, cocino, limpio. Soy de esas personas que le ha dado ahora por hacer pan, hacer bizcochos. Así ¿Con, que bueno, ¿con Thermomix o sin Thermomix? Eso pues con la también. del Lidl. Tengo la del Lidl. Más asequible. Que está bien, ¿no? Está Vale. muy bien, estoy muy contenta con ella, sí. Muy bien, mira, emplazamiento publicitario que no Sí, sí, lo habíamos hecho nunca. La recomiendo 100%. Oye, ¿dónde están aplaudiendo ya, Javi? ¿En tu casa es o no? No, aquí no es. En la mía. Ah, En la mía. ya oía yo que ahí, joder, cómo sois en Pucela, ¿eh? Ya empezáis En la mía, 2 minutos antes, siempre a -2, siempre hay un par de vecinos que siempre salen a los aplaudir. lanzados, Sí. los lanzados. Bueno, y Andrea, ¿tú qué tal? Ahora que ya estás recuperada del trance, ¿cómo lo estás llevando estos días? Esperando a las 8 para aplaudir. Ah, muy bien. No, ¿Se a ver, monta, monta jaleo allí o qué? Sí, algo se lía aquí en la calle. Hacemos fiestas temáticas en el balcón, bingo. Tenemos un poco de todo. ¿Cómo se nota en el sur, de verdad? Claro. Qué envidia. Pero sí la envidia de algunos, que no en todos los barrios son igual. Bueno, en mi pueblo ponen hasta música y todo también, ¿eh? Joder, por altavoces. Perdona, tienes aquí al rey del bingo en Palencia, que monta un bingo con su... Que la gente ya como salga 2 minutos tarde ya le reclama, ¿no? Pasa ahorita todos los días, sí. Por eso, lo dicho. Pues eso es lo que hay que hacer, intentar llevarlo un poquito mejor, un poco de alegría que nos hace falta a todos. Así que nada, Pilar, Andrea, Mario, Álvaro y Javi, muchísimas gracias por acompañarnos. Mandamos un saludo a Sara, ¿verdad, Pilar? Que nos ha pasado el contacto. O sea, que muchas gracias, Sara. Un beso por la entrevista. Gracias, Sara. Eso es, correcto. Vale. Y gracias a todos vosotros por seguir un día más aquí en Doble o Nada. Mañana encaramos la 5ª semana, parece mentira, de programación durante este confinamiento. Así que nada, gracias por seguir ahí, cada uno de vosotros. Suscribiros al canal, que nos viene muy bien. Y recordad, sed felices, pero moderadamente. Mucho ánimo. Adiós. Gracias.